Hola, bienvenidos sean a Itinerando con Launis, conversando con el pasado. Hoy, con motivo de la celebración del 2 de noviembre, Día de Fieles Difuntos aquí en México, hablaremos de una de las leyendas más icónicas del poblado de Acámbaro. Estamos hablando de la leyenda del Cerro del Chivo, pero también veremos cuál será su trasfondo histórico. ¿Qué hay más allá de la leyenda? ¿Quién fue su protagonista? ¿Y qué es lo que queda de ello? Por lo tanto, los invitamos a que se queden para seguir escuchando esta narración. Mi nombre es Laura Alanís, comenzamos. Iniciaré hablándoles de la leyenda. Según se nos cuenta, la protagonista vivió en el siglo XVIII, pero se manifiesta en pleno siglo XXI. Su nombre: Marquesa de San Francisco de Acámbaro. Esta leyenda se desarrolla, porque hay quienes todavía afirman que existe, en el municipio de Acámbaro, en el actual estado de Guanajuato. Nos dice la leyenda que quien quiera las riquezas de esta mujer, o sea, la Marquesa de San Francisco de Acámbaro, debe de ir al pie del Cerro del Chivo y buscar sus riquezas, y si se quiere hacer de ellas, la invoca o hace que se manifieste la Marquesa de San Francisco. Ahí ella pone la única condición de que para que obtengan toda su riqueza, la cual está oculta entre las cuevas de este Cerro del Chivo, tienen que llevarla cargando en espaldas a la entrada del pueblo y llevarla exactamente a las puertas de la parroquia de Acámbaro, con la única condición de que no deben de voltear hacia atrás. Una vez lograda esta hazaña, ella les concederá todos sus tesoros, pues pasarán a ser dueños de toda su riqueza. Cuentan que quienes intentaron hacerlo, al entrar al pueblo, escuchaban gritos despavoridos, de terror, de la gente que los llegaba a ver, porque ellos corrían asustados al ver lo que la persona llevaba a sus espaldas. La persona, por curiosidad, no se evitaba el voltear a ver lo que traía cargando, y al voltear veía que traía un animal. Algunos dicen que era una mujer con cara de mula y pezuñas, otros que era un ser malo del Averno. La persona, al mirar lo que estaba cargando, inmediatamente la soltaba del susto, perdiendo así la oportunidad de obtener las riquezas que le habían sido prometidas. Según la leyenda, se le aúna que la gente mencionaba en aquellos ayeres que la marquesa fue una mujer poderosa en su tiempo, pero cruel, celosa y posesiva, la cual aún ronda alrededor del cerro, donde se encuentra cerca una de sus haciendas, buscando limpiar su alma por sus actos inhumanos cometidos al tener poder y dinero en su vida, pero desafortunadamente nunca haber podido conocido el amor sincero de una pareja. Según esta leyenda, este espíritu aún sigue merodeando en los alrededores del Cerro del Chivo, esperando a que alguien sí la pueda llevar a las puertas de la iglesia del convento de Nuestra Señora de Engracia de Acámbaro. Como verán, la leyenda es muy interesante, porque nos narra de un ente sobrenatural que se sigue manifestando para limpiar o expiar sus pecados en vidas pasadas. Ahora bien, ¿existe de verdad la Marquesa de San Francisco de Acámbaro? ¿Qué hizo en su vida? ¿Realmente fue tan rica como nos cuenta la leyenda? ¿De verdad tuvo tantas posesiones como se menciona en el relato? ¿Y realmente fue tan mala como lo menciona la leyenda? Pues bien, a continuación vamos a hablar de la investigación histórica que se ha realizado en torno a este personaje. Comienzo diciendo que la Marquesa de San Francisco de Acámbaro sí existió. Su nombre fue María Micaela Romero de Terreros Trebusco, Marquesa de San Francisco de Acámbaro. Pero no fue una sola marquesa, existieron tres.
La protagonista de nuestro relato fue la segunda marquesa de San Francisco, y ella fue hija de uno de los hombres más ricos de la Nueva España en el siglo XVIII. Su padre fue el famoso conde de Regla, don Pedro Romero de Terreros Ochoa y Castilla, y su madre, doña Antonia Trebuesto Dávalos, quienes fueron dueños de haciendas, minas, estancias y grandes tierras alrededor de todo lo que fuera la Nueva España del siglo XVIII. Estamos hablando de 1700 a 1800. Esta pareja tuvo 8 hijos. La primera, que es nuestra protagonista, Micaela Romero de Terreros Trebuesto, que nació en 1757. La segunda, que fue Juana Romero de Testo, nacida en 1758 y muerta en 1762. La tercera, María Antonia. La cuarta, María Ignacia, que fueron las siguientes marquesas de San Francisco. El quinto, que fue hombre, llamado Pedro. El sexto, llamado Francisco Javier, marqués de San Francisco. La séptima, Dolores. Y el octavo, José María, todos con títulos nobiliarios concedidos desde Castilla por el rey. Ahora bien, nosotros nos enfocaremos en María Micaela Romero de Terreros Trebuesto, que vivió entre 1757 y 1817. Ella fue la hija mayor del conde de Regla. Fue vecina de la Ciudad de México en la última mitad del siglo XVII, es decir, 1750 a 1800, y se hizo del título del marquesado de San Francisco de Acámbaro el 15 de febrero de 1787, tras la muerte de su hermano, don Pedro Romero y Terreros, quien murió sin dejar herederos. Así fue como ella, al ser la hermana mayor, solicitó se le concediera tanto el título nobiliario como el mayorazgo, que iba unido al marquesado. Esto lo hizo en una carta que mandó al rey consultando la sucesión el 5 de diciembre de 1785. A ella se le concedió el título de sucesión y a sus descendientes el 3 de diciembre de 1786. La carta de sucesión le llegó el 15 de febrero de 1787 de la Real Hacienda de Madrid, en donde el rey le confirmaba que ella se quedaba con el título y con el mayorazgo. Según un documento encontrado en el Archivo General de la Nación, nos dice que el tercer mayorazgo, que estaba constituido por el condado de Regla y el marquesado de San Francisco, entre las propiedades que pertenecían a este estaban las adquiridas como la hacienda de San Cristóbal en Acámbaro, la Cañada, la hacienda de Coyotes, la hacienda de Magueyes, la hacienda de Parácuaro, la de San Juan, la de San Nicolás, la hacienda de la Trinidad, la hacienda de Guadalupe, que son haciendas que están en las inmediaciones del poblado de Acámbaro. Y según lo relatado en la leyenda que narramos anteriormente, la hacienda del Cerro del Chivo era la de San Cristóbal, donde hace sus apariciones este ente sobrenatural. Por lo tanto, en esta parte se puede decir que sí existen las propiedades. Además, existe un padrón militar de 1792 que nos confirma cuáles eran los bienes materiales de la marquesa de San Francisco, doña María Micaela Terreros, cual dice que ella fue dueña de 8 haciendas y 4 estancias, posiblemente de caballería, las cuales fueron las haciendas de Magueyes, de los Coyotes, de San José, de Loreto, de Guadalupe, de San Juan, de la Trinidad y la hacienda de San Cristóbal, posiblemente la más famosa, a la cual pertenece la narración de la leyenda. Además de estas haciendas, ella fue dueña de la estancia de Chamacuero, de la estancia de Parácuaro, de la estancia del Puerto y de la estancia del Fresno. Además de las estancias y haciendas, también poseía una casa en el centro de Acámbaro, la cual es hoy conocida como la Casona Marquesado de San Francisco, que data del siglo XVIII, la cual se encuentra en restauración para ser abierta como museo a la comunidad. Ahora bien, ¿realmente fue tan mala
en vida, como indica la leyenda. No se sabe a ciencia cierta, pero lo que sí se puede mencionar es que existe un documento se titula Defensa Jurídica de la señora María Micaela Romero de Terreros y Trebuesto, marquesa de San Francisco, de los autos de capítulos promovidos ante el superior gobierno de esta Nueva España por don Antonio Larrondo, justicia encargado del partido de Acámbaro, jurisdicción de Celaya, sobre la conducta observada en la hacienda de San Cristóbal y el mal tratamiento de sus operarios libres y esclavos, cuya causa pende en la Real Sala del Crimen por apelación que la expresada señora marquesa interpuso de la determinación definitiva que se dictó por la Intendencia de Guanajuato por el licenciado Fernando Fernández de San Salvador, abogado de la Real Audiencia y de su ilustre colegio en el año de 1796. ¿Esto qué quiere decir? Que este documento fue interpuesto por don Antonio Larrondo, un provincial de justicia de Acámbaro, exhibiendo los maltratos que se le daban tanto a los habitantes naturales, es decir, los indios, y los esclavos en la hacienda de San Cristóbal, donde ella era la dueña, por cierto, una de las más fructíferas de la época. Y entonces ella, con apoyo del abogado o licenciado Fernando Fernández de San Salvador, pone un amparo para que ella no salga afectada. Según los resultados finales de estos autos, ella sale victoriosa de esta demanda que le interponen por el maltrato a los naturales. Todo lo anterior expresado nos habla de una mujer que tenía o permitía los maltratos a la gente que le servía. Entonces ello nos habla de su conducta mala para con los sirvientes. Otro aspecto que narra la leyenda es que ella murió sin conocer el verdadero amor y que es lo que busca expiar, y según los datos que se ha buscado en torno a su persona, se sabe que ella no fue casada, que vivió señorita, y ello aparece en el Padrón Militar de 1792, donde se narra, abro cita, que doña María Micaela Terreros Trebullo, española, doncella, vivía con 4 criadas españolas, doncellas, cierro cita. Es decir, que para 1792 ella aún no era casada. Ya para esas fechas ella tenía 35 años. Y otro dato que nos arroja que ella no tuvo descendencia fue que después de su muerte, acontecida en 1817, todas sus propiedades pasaron a manos de sus 2 hermanas solteras. Y ahí entra la duda, o más bien la aclaración, porque según el documento que expresa que todos sus bienes y lo que devenga con el título nobiliario de Marquesado de San Francisco pasaba a ella y sus descendientes, pero al ella no tener descendientes, sus propiedades y el título nobiliario pasaron a una de sus hermanas. La primera, María Dolores Romero de Terreros y Trebuesto, quien en primeras nupcias se casó con el conde de Herrera y una vez viuda se casó con don Manuel de la Pedreguera. Expresado todo lo anterior, regresando a la leyenda, podemos decir que sí fue una persona que respondió a su tiempo y trató a la gente de acuerdo a cómo trataban en aquel tiempo a los naturales de los pueblos indígenas y a los esclavos y sus descendientes. También podemos decir que fue una persona que se preocupó, digamos, en cuanto a su riqueza, pero quedó un poco descuidado el aspecto emocional por el no tener descendencia, el no haberse casado. Ahora, de que tuvo una de las haciendas más ricas de la zona, que ella fue parte de una de las familias más ricas del siglo XVIII en la Nueva España, eso se confirma sin lugar a dudas, pues la hacienda que ella tuvo entre todas, la de San Cristóbal, fue de las más fructíferas para su época.
y ya en últimos años esta hacienda pasó a ser yerno de Porfirio Díaz en el siglo XIX, y hoy en día solo queda la leyenda y la edificación que queda al norte de Acámbaro, lo cual nos habla de que tras la leyenda pues existe un trasfondo histórico que se puede investigar y que nos deja grandes aprendizajes, porque más allá de lo fantasioso pues queda una realidad de personas que existieron, que vivieron y que hacían sus actividades cotidianas como cualquier ser humano hoy en día. De sus riquezas no sabemos si aún estén en pie o estén guardadas. Lo que sí sabemos es que la hacienda queda ahí, su casona está hecha, la van a hacer museo, que queda como un legado. Existe una pintura de ella dentro de esta casona virreinal en Acámbaro. Y trasladados a la Ciudad de México pues aún quedan vestigios de su familia, por ejemplo el edificio del Nacional Monte de Piedad, que fue el que fundó su padre, y la casa que dejó en la calle de República del Salvador, al lado de la Biblioteca Lerdo de Tejada, la cual hoy en día desafortunadamente pues está cerrada, pero se puede apreciar su fachada desde fuera. Es una casona impresionante, hermosamente bella, pero tristemente en un abandono que es visible. Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Esperemos les haya agradado este recorrido histórico que se hizo en torno a la figura de la Marquesa del Valle de San Francisco. Investigación inédita de este podcast o este canal de YouTube. Les agradecemos mucho y deseamos tengan una excelente semana. Hasta luego.